¿Sí me escuchan? Sí. Listo. Permítame, entonces comparto pantalla. Listo. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de taller de repaso de los métodos de integración. Bueno, los métodos que vamos a tratar el día de hoy son integrales con potencias trigonométricas, el método de sustitución trigonométrica e integración de expresiones racionales, específicamente fracciones parciales. Listo. Entonces, empecemos con las potencias trigonométricas. Vamos a empezar con las potencias del seno. Entonces, si la potencia del seno es impar, vamos a separar un factor del seno y escribimos el restante en términos de coseno. ¿Cómo vamos a escribir esos términos? Debemos recordar las identidades pitagóricas. Ahora más adelante las vamos a ir recordando poco a poco. Y la segunda es que si la potencia del seno es par, vamos a utilizar esta identidad de ángulo doble que para la gran mayoría es nueva, que el seno cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Listo. Entonces, el primero de ellos es integral de seno al cubo. Listo. Entonces, como es impar, ¿qué nos dice? Vamos a separar un término seno. Entonces me quedaría seno al cuadrado de x por seno de x. Y este seno cuadrado lo voy a reescribir en términos de cosenos. Recordemos que seno cuadrado en pitagóricos es 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces nos quedaría integral de 1 menos coseno al cuadrado de x por seno de x. ¿Esto con qué fin? Si yo realizo sustitución simple, u coseno de x, ¿cuál es la derivada de coseno? Seno. ¿Positivo o negativo? Negativo. Si no se me Negativo, muy bien. Seno de x de x. Para que nos quede así esta forma, entonces menos de u es igual a seno de x de x. Entonces reemplazamos. Integral de 1 menos coseno al cuadrado, pero es que yo a coseno lo llamé u. Entonces me quedaría u al cuadrado. Seno de x sería igual a menos de u. El menos lo voy a sacar de integral y me quedaría de u. Ya aquí tenemos una forma elemental ordinaria, entonces me quedaría menos integral de 1 con respecto a u, me va a dar u. Integral de u al cuadrado es u al cubo sobre 3, más la constante de integración c. Voy a incorporar el signo menos, entonces me quedaría u al cubo sobre 3 menos u más c. Ahora volvemos a la variable original que es x. A u lo llamé coseno de x. Entonces la respuesta sería coseno al cubo de x sobre 3 menos coseno de x más c. Listo. Primer ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Ok. Continuamos con el segundo. Listo. Integral del seno al cuadrado de 2x. Entonces, como la potencia del seno es par, vamos a utilizar esta identidad. Pero ojo, cabe aclarar algo. Listo. Se utiliza esta identidad. ¿Qué sucede? Que el seno al cuadrado es 1 menos el coseno
del doble del ángulo que se tenía, o sea, 2x sobre 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta integral? Aplicando esta, esta identidad que haría 1 menos coseno el doble de 2x, 4x sobre 2 de x. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que independientemente de la constante que estuviera dentro del ángulo del seno, siempre colocaban 1 menos coseno de 2x. Si fueran seno cuadrado de 6x, omitían ese 6. Seguían colocando 1 menos coseno de 2x. Listo. Ahora, el 1/2 sale la integral y me quedaría integral de 1 menos coseno de 4x de x. Listo. Esto es igual a 1/2 de integral de 1 me va a dar x menos, gente, integral de coseno de 4x. Como seno de 4x sobre 8 Sobre 8 sobre 4. sobre 4. Es que no me acuerdo si se saca el 4 multiplicar abajo, se multiplica por 2. No, no, sale la constante tal cual, 4. Listo, pero ojo, integral de coseno es seno positivo o menos seno. Menos seno. Menos seno. Entonces aquí me quedaría más la constante de integración c. ¿Sí? Recordemos el truquito de ayer, que si yo tengo la integral de coseno de k de x, esto va a ser igual a menos seno de k de x sobre k. Listo. Permítame, entonces copio esto más abajo. La copio acá. Listo. Potencias del seno, ¿se entendió? Bueno, vamos entonces para las del coseno, que son similares. Si la potencia del coseno es impar, vamos a separar un factor coseno y escribir el resto en términos de seno mediante la identidad pitagórica. Y si la identidad del coseno es par, se utiliza esta identidad doble, que el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2. Vamos a resolver las siguientes integrales. Coseno a la 5. Primero. Integral de coseno a la 5. Entonces, separamos un término coseno. Me quedaría entonces coseno a la 4 de x por coseno de x de x. Listo. ¿Cuál es la identidad pitagórica? Coseno cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Pero ojo, es coseno al cuadrado y tenemos coseno a la 4. Por propiedades de la potenciación, coseno a la 4 se puede escribir como coseno cuadrado al cuadrado. Listo, por coseno de x de x. Y ahora sí aplicamos esta identidad pitagórica. Entonces quedaría integral de 1 menos seno cuadrado de x, esto al cuadrado, por coseno de x de x. Vamos a aplicar sustitución simple. U igual a seno de x. ¿Y cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno positivo, muy bien. Listo. Entonces me quedaría integral de 1 menos u al cuadrado
al cuadrado por coseno de x, que es du. Aquí desarrollo esta resta al cuadrado. Recordemos que es el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo. 1 por u cuadrado, u al cuadrado. Más el segundo término al cuadrado. Me quedaría u a la 4 de u. Y vamos a integrar con respecto a u. Integral de 1 va a ser u menos 2, sale la integral. Integral de u al cuadrado, u al cubo, sobre 3, más integral de u a la 4, u a la 5, sobre 5, más c. Listo. Pero ¿a quién llamé u? U lo llamé seno de x. Menos 2 tercios de seno al cubo de x más seno a la 5 de x sobre 5 más la constante integración c. Listo. Vamos entonces con la potencia par del coseno. Listo. Entonces recordemos, para la potencia par del coseno se utiliza esta identidad de ángulo doble. Listo. Entonces, integral de coseno a la 4, recordemos que es lo mismo que coseno al cuadrado de x. Listo. Entonces, coseno cuadrado, 1 más coseno de 2 veces el ángulo doble, o sea, 2x, sobre 2 al cuadrado de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a expandir este cuadrado. Entonces me quedaría integral de el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Listo. Y recordemos que esta potencia afecta tanto al numerador como al denominador. 2 al cuadrado me va a dar 4. El 1/4 sale la integral. Listo. Entonces, me quedaría integral, hagámoslo paso a paso, de 1 más coseno, 2 veces coseno de 2x, más coseno al cuadrado de 2x de x. Listo. Entonces, 1/4 de integral de 1 va a ser x, más 2, integral de coseno, seno, de 2x sobre 2. Ahora, integral de seno al cuadrado, perdón, de coseno cuadrado. ¿Qué tenemos que aplicar? Esta misma identidad. Listo. Entonces quedaría 1/4 de x más este 2, se me va a cancelar, seno de 2x más integral de coseno cuadrado de x. Es lo mismo que tener 1 más coseno de 2 veces 2x, 4x sobre 2 de x. Listo. Entonces, 1/4 de x más seno de 2x más 1/2 de la integral de 1 más coseno de 4x de x.
un cuarto de x seno de 2x más un medio de integral de 1, x, más integral de coseno, seno de 4x sobre 4, más la constante integración c. Gente, potencias del coseno. ¿Está todo claro o hay alguna pregunta? Todo claro. Listo, los demás, ¿cómo van? Bueno, los demás andan como por allá, quién sabe. Listo. Ahora, ¿qué pasa si las potencias del seno y el coseno se combinan? Entonces, si la potencia del seno es impar, separar un factor seno de x y escribir el restante en términos de coseno. Si la potencia del coseno es impar, separar un factor coseno de x y escribir el restante en términos de seno. Y si la potencia del seno y coseno son pares, se utiliza las identidades de ángulo doble, esas nuevas que vimos anteriormente. Listo. Vamos con los siguientes ejemplos. El primero de ellos, notamos que la potencia del seno es impar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a separar un término de seno, quedándome seno al cuadrado de x por coseno a la 4 de x por seno de x. Listo. Y escribimos seno cuadrado en términos de coseno. Recordemos que seno cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de x por coseno a la 4 de x por seno de x de x. Listo. Hacemos sustitución simple. U coseno de x de u menos seno de x. Listo. Entonces, menos de u es seno de x de x. Quedándome la integral nueva de la siguiente manera. Integral de 1 menos u al cuadrado por u a la 4 por seno x de x, que es menos de u. El menos lo voy a sacar de la integral y me queda du menos integral de. Aquí aplico propiedad distributiva. 1 por u a la 4, me va a dar u a la 4 menos u al cuadrado por u a la 4, misma base, sus exponentes se suman, u a la 6 de u. Entonces, esto me quedaría menos integral de u a la 4, u a la 5 sobre 5. Menos integral de u a la 6, u a la 7 sobre 7 más la constante integración c. Bueno, voy a incorporar ese signo menos, quedándome u a la 7 sobre 7 menos u a la 5 sobre 5 más c. ¿A quién llamé u? U lo llamé a coseno de x, quedándome que la respuesta es coseno a la 7 sobre 7 menos coseno a la 5 sobre 5 más c. Listo. Primer ejercicio, ¿se entendió? Sí. Listo. Vamos con el segundo. Ya voy a leer qué dijeron en el chat. Listo. Seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Como ambas potencias son pares, aplicamos las identidades de ángulo doble. Entonces,
Seno al cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y coseno al cuadrado de x es 1 más coseno de 2x sobre 2. Listo. Recuerden, multiplicación de fracciones se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. En los numeradores, si yo aplico esa multiplicación, ¿qué me da? 1 menos coseno doble, coseno de 2x al cuadrado. Epa, 1 menos coseno al cuadrado de 2x sobre 4. Recordemos, en el numerador teníamos una diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, un cuarto sale la integral y me queda integral de 1 menos coseno al cuadrado de 2x. Ojo, yo como calculo la integral de coseno al cuadrado de 2x, vuelvo y aplico identidad de ángulo doble. Entonces, hacer un cuarto integral de 1 menos, abro paréntesis, 1 más coseno. ¿Qué ángulo va acá? 4x. 4x, muy bien, sobre 2. Listo. O pues se me van a perder en esa integral. Un cuarto de integral de 1 va a ser x. Menos un medio sale la integral. Integral de 1, x más integral de coseno, seno de 4x sobre 4. Más la constante integración c. Segundo ejercicio. ¿Vamos bien? Este tema para mí es el más castroso de los métodos de integración, por tanta cosa que uno se tiene que aprender. Listo. Bueno. Vamos entonces con las potencias de la tangente. Entonces, vamos a separar un factor tangente cuadrado y lo reescribimos por su identidad pitagórica, que tangente cuadrado es lo mismo que tener secante al cuadrado menos 1. Aplicamos propiedad distributiva y se repite, perdón, el proceso las veces que sean necesarias. Tangente al cubo de x. Entonces, ¿qué nos dice? Separo un término tangente cuadrado. Entonces me quedaría tangente de x por tangente cuadrado de x. A ese término tangente cuadrado lo reescribo por su identidad pitagórica. Secante al cuadrado de x menos 1 de x. Y aplico propiedad distributiva. Entonces quedaría tangente de x secante al cuadrado de x menos tangente de x de x. Listo. Voy a separar las integrales. Entonces, integral de tangente de x secante al cuadrado de x menos integral de tangente de x. Listo. En esta primera integral, ¿qué puedo aplicar? Si yo derivo tangente, ¿qué me da? Secante. Secante al cuadrado. Entonces voy a aplicar sustitución simple. U tangente de x de u secante al cuadrado de x. Listo. Va a ser esto más pequeño. Listo. Entonces me queda integral de u por
secante cuadrado de x es du. Listo. Entonces la integral de u es u al cuadrado sobre 2. Ahorita al final voy a copiar la constante de integración. Eso es igual a tangente al cuadrado sobre 2. Listo. Ahora, gente, integral de tangente de x. ¿Es una integral inmediata o hay que trabajarle? Es una integral inmediata. Si nos vamos a la tabla de las integrales, recordamos que la integral de tangente de x es logaritmo natural de secante de x. Entonces quedaría menos logaritmo natural de secante de x más c. Listo. Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, por cuestiones de tiempo, por favor, para que ustedes practiquen, resuelvan la integral de tangente a la 4x. Ya saben cómo sería el proceso. ¿Estamos? Bueno. Ahora vamos con las potencias de secante, que aquí sí cambia un poquito. Si la potencia de secante es par, vamos a separar un factor secante cuadrado y escribir los términos restantes en tangente. Y si la potencia de secante es impar, eh, vamos a aplicar integración por partes. Y el pequeño truco que nos dan es separamos un término secante cuadrado que será db. Listo. Perdón. Entonces, copiar, pegar. Vamos con el primer ejercicio. Integral de secante al cubo. Listo. Secante al cubo, potencia impar, vamos a aplicar por partes. Entonces, ¿qué nos dicen? Separar un término secante cuadrado. Pues secante de x por secante cuadrado de x de x. Y aplicamos integración por partes. U será secante de x y de b secante al cuadrado de x. Si yo derivo, la derivada de secante es secante de x tangente de x. Y si yo integro secante cuadrado, recordemos que es tangente de x. Listo. Entonces, la integral de secante al cubo va a ser igual a u por v. Esperen, chicos, acá muevo esto de x. Menos la integral de v por du. Secante de x tangente de x. Diferencial de x. Listo. Entonces, secante de x tangente de x menos en esa integral tangente por tangente me va a dar tangente al cuadrado de x secante de x de x. Listo. Ahora, ¿qué voy a aplicar acá? Este tangente cuadrado lo voy a reescribir en términos de secante. Secante al cuadrado de x menos 1 es lo mismo que tener tangente al cuadrado. Listo. Voy a aplicar propiedad distributiva. Menos integral de
secante al cubo de x menos secante de x. ¿Listo, gente? ¿Ustedes qué pueden notar? Esta integral, ¿cómo se nos tornó? Se nos tornó una integral cíclica, ¿sí o qué? Entonces, va a escribir acá, integral de secante al cubo de x es igual a secante de x tangente de x menos integral de secante al cubo de x y menos, por este menos, me va a dar más. ¿Cuál es el integral de secante de x? Logaritmo natural de secante más tangente. Si yo llevo esta integral al otro lado, pasaría a sumar, quedándome dos veces integral de secante al cubo, que es igual a secante de x tangente de x, más logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Listo. Entonces, la integral de secante al cubo es igual a 1/2 de secante de x tangente de x más logaritmo natural de secante más tangente. Más la constante integración c. Gente, primer ejercicio de este tipo, ¿se entiende? Sí. Ok. Como la secante varía, vamos a hacer este segundo ejercicio. Listo. La integral de secante a la 4x. Entonces recordemos, si la potencia de secante es par, vamos a separar un término secante cuadrado y escribir el resto en términos de tangente, perdón. Entonces, integral de secante a la 4 es secante cuadrado por secante al cuadrado de x de x. Este primer secante cuadrado lo voy a escribir en términos de tangente. Secante cuadrado es lo mismo que tener tangente al cuadrado de x más 1 por secante cuadrado. Listo. Aplico sustitución simple. U igual a tangente de x de u es igual a secante cuadrado de x de x. Entonces nos queda integral de u al cuadrado más 1 por secante cuadrado de x es de u. Entonces, la respuesta final sería u al cubo sobre 3 más u. Pero ¿a quién llamé u? Perdón, aquí más c. U lo llamé tangente. Más c. Potencias de la secante. ¿Se entendieron? Este taller va a ser un poquito largo. Vamos como en la mitad apenas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos las combinaciones de secante y tangente? Entonces, si la potencia de secante es par, vamos a separar un término secante cuadrado y escribir el resto en términos de tangente. Si la potencia de tangente es impar, vamos a separar un factor tangente por secante y escribir el resto en términos de secante. Voy a hacer solo un ejercicio para agilizar el tiempo, gente. Listo, voy a hacer el primero.
Entonces, ¿cuál caso de los dos sería que la potencia de la secante es par? Entonces, vamos a separar un término secante al cuadrado. Entonces quedaría tangente a la 6 de x por secante al cuadrado de x por secante cuadrado de x de x. Listo. El primer secante cuadrado lo escribo en términos de tangente. Tangente cuadrado de x más 1 por secante al cuadrado de x. De nuevo, aplico sustitución simple. U tangente de x de u va a ser igual a secante al cuadrado de x de x. Listo. Quedándome entonces la integral de u a la 6 por u al cuadrado más 1 por du. Propiedad distributiva. Integral de u a la 6 por u al cuadrado, u a la 8, más u a la 6 por 1, u a la 6 du. Listo. Integral de u a la 8, u a la 9, sobre 9, más integral de u a la 6, u a la 7, sobre 7, más la constante integración c. ¿Y a quién llamé u? U lo llamé a tangente de x. Listo, gente. Muchachos, integrales de potencias trigonométricas. ¿Se logró entender? Esto es de aprenderse muy, más que todas las identidades trigonométricas y analizar muy bien los casos. Bueno, ahora vamos con el siguiente método, que es el de sustitución trigonométrica. Y este método aplica para integrales de las siguientes formas: raíz enésima de a menos u al cuadrado a la m, o raíz enésima de a más o menos u al cuadrado a la m. Y se efectúa un cambio de variable de la siguiente manera. Si tenemos la forma a menos u al cuadrado, su sustitución será raíz cuadrada de la constante a por el seno de teta. Y más adelante vamos a aplicar esta identidad trigonométrica. 1 menos seno al cuadrado es igual al coseno al cuadrado. Si tenemos la forma a más u al cuadrado, ¿qué sustitución vamos a hacer? U es igual a raíz de a tangente de teta. ¿Y qué identidad vamos a aplicar? 1 más tangente cuadrado es igual a secante al cuadrado. Y si tenemos la forma u al cuadrado menos a, ¿qué sustitución se hace? U es igual a raíz de a secante de teta. ¿Qué identidad aplicamos? Secante al cuadrado menos 1 es igual a tangente al cuadrado. Veamos los siguientes ejemplos. Listo. Voy a hacer dos. Voy a hacer el tercero y el cuarto. Que en el cuarto vamos a aplicar un paso más. Listo. Entonces, gente, les pregunto a ustedes. Dada esta integral, esta forma, 25 menos x al cuadrado, ¿qué sustitución debo de hacer? Miren muy bien la forma de estas tres opciones y la integral que tenemos que calcular. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, Este, integral de x sobre raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. sería el segundo, ¿no? El segundo, Ah, no, el primero. el primero, muy bien. Entonces,
sería igual x raíz cuadrada de 25 por el seno de teta. Recordemos, como hicimos un cambio de variable, bueno, raíz cuadrada de 25, 5. Vamos una vez. Como hicimos un cambio de variable, debemos derivar. 5 derivada de seno, coseno. Listo. X, perdón, integral de dx, que es lo mismo que tener 5 coseno de teta diferencial de teta sobre raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado, pero x es 5 seno de teta. Me quedaría menos 25 seno al cuadrado de teta. Listo. Integral de 5 coseno de teta sobre, dentro de esa raíz cuadrada voy a sacar factor común el 25. Quedándome 1 menos seno al cuadrado de teta por el diferencial de teta. Listo. Integral de 5 coseno de teta sobre raíz cuadrada de 25. 1 menos seno cuadrado, recordemos que es coseno al cuadrado de teta. Diferencial de teta. Bueno, 5 coseno de teta sobre, gente, raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de coseno cuadrado, coseno. Recordemos que la raíz se puede separar en la multiplicación. Listo. Y notamos que estos términos se me van a cancelar y me quedaría entonces la integral de teta. Que esto es lo mismo que tener teta más la constante de integración c. Ahora, ¿cómo volvemos a la variable original? Recordemos el cambio de variable que hicimos. X es igual a 5 seno de teta. Vamos a ir despejando teta poco a poco. X sobre 5 es igual a seno de teta. Para encontrar solamente el ángulo, recordemos las funciones trigonométricas inversas. Seno inverso de x sobre 5 va a ser igual a teta. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Seno inverso de x quintos más c. Gente, primer ejercicio, ¿se logró entender? Bueno, muchachos, creo que la parte de fracciones parciales se la voy a quedar debiendo, nada más por realizar este ejercicio, ya que me tengo que ir. Listo. Entonces, este último ejercicio y ya hasta acá dejaremos el taller. Listo. Bueno, discúlpenme nuevamente, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Ustedes me pueden decir si esta integral tiene alguna de esas tres formas. Pues habría que reducir la raíz, ¿no? ¿Y cómo reducimos esa raíz? Completando cuadrados. Vamos a completar el cuadrado. Completar cuadrados. Entonces, recordemos que ese es el polinomio que tenemos. Listo, completar cuadrados es, si tenemos polinomios de esta forma, es tomar el término de la mitad, dividirlo entre 2
y elevarlo al cuadrado. Se lo sumamos, pero como se lo sumamos, se lo tenemos que restar. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado más 2x. 2x entre 2 al cuadrado. ¿Cuánto me queda? 2 entre 2, 1. Y 1 al cuadrado me sigue dando 1. Como se lo sumé, se lo tengo que restar. Más 17. Listo. Aquí me queda un trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado más 2x más 1 es lo mismo que tener x más 1 al cuadrado. Y menos 1 más 17 me va a dar 16 positivo. Listo. Como sugerencia, después de que completemos cuadrados, vamos a hacer una pequeña sustitución simple. Yo voy a llamar a x más 1 y lo derivamos. De a es igual a x. Listo. Entonces nos queda la integral de x, que ya pasa a ser de a sobre raíz cuadrada de este polinomio completado nos quedaría a al cuadrado más 16. Ahora sí, da esa integral, ¿qué forma tiene? A al cuadrado más 16. La segunda. La segunda, muy bien. Entonces sería a va a ser igual raíz cuadrada de 16, 4, por la tangente de teta. De a va a ser igual 4 derivada de tangente secante al cuadrado. Listo. Entonces nos quedaría 4 secante al cuadrado de teta sobre raíz cuadrada de 16 tangente cuadrado más 16 diferencial de teta. Listo. Entonces, integral de 4 secante al cuadrado de teta sobre raíz cuadrada, sacamos factor común, el 16. Me quedaría tangente al cuadrado más 1. Integral de 4 secante al cuadrado de teta sobre raíz cuadrada de 16 por tangente cuadrado más 1 me va a dar secante al cuadrado de teta. Listo. Resolvemos lo que hay dentro de esa raíz cuadrada. 4 secante al cuadrado de teta sobre raíz cuadrada de 16 me va a dar 4. Raíz cuadrada de secante cuadrado, secante de teta. Este 4 se me cancela y una secante se me va a cancelar con la secante del denominador. Me queda entonces la integral de secante de teta. Recordemos que esa integral me va a dar logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta más c. Entonces, ¿cómo encontramos secante y tangente? Recurrimos al cambio de variable. A es igual a 4 tangente de teta. Entonces, a cuartos es igual a tangente de teta. En un principio ya encontramos este valor. Nos queda por encontrar el valor de secante. Para ello, vamos a recurrir al triángulo rectángulo. Ay, me quedó todo chueco.
Listo. Aquí ubico mi ángulo teta. Ahora, los lados. Gente, recordemos, tangente en términos de lados, ¿a qué equivale? Opuesto sobre adyacente, ¿no? Opuesto sobre adyacente. Muy bien. ¿Cuánto vale el lado opuesto? Vale A. ¿Cuánto vale, cuánto vale el lado adyacente? Vale 4. Y recordemos por Pitágoras que la hipotenusa es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. O lo que tenemos acá en la raíz cuadrada. Listo. Ahora, ¿qué nos interesa encontrar? Secante de teta. Recordemos que secante de teta es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Listo. Entonces reemplazamos estos valores. Secante de teta, que es raíz cuadrada de a al cuadrado más 16 sobre 4 más tangente de teta, que es a cuartos, más c. Pero ojo, ¿quién es la variable original? Es x. ¿Y a qué llamé a x más 1? Esto va a ser igual al logaritmo natural de raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado más 16 sobre 4 más x más 1 sobre 4 más c. Gente, este último ejercicio, ¿se entendió? No sé, alguien prendió el micrófono, pero no alcancé a Sí. escuchar. Listo. Bueno, por cuestiones de tiempo tengo que dejar el taller hasta acá. Yo de verdad espero que este taller haya servido y mil disculpas por no poder editar la parte de fracciones parciales.